Saludos cordiales. Vamos a hablar del paradigma de la programación orientada a objetos. Tenemos que en sus inicios, cuando se inventó la programación en las computadoras, a esto se le conocía como lo que es la programación tradicional. Luego, como un segundo gran paso, surgió la programación estructurada. Después se experimentó un pequeño paso y se dio lugar a la programación modular. Enseguida vino otro pequeño paso que permitió el surgimiento de la programación con la abstracción de datos. Luego se dio el tercer gran paso, que es la aparición de la programación orientada a objetos. Y en este gráfico podemos ver la evolución de los paradigmas de la programación. Java, al ser un lenguaje orientado a objetos, nos permite crear clases y objetos. Entonces, aquí tenemos en este ejemplo lo que es una clase y un objeto. Tenemos que una clase es un modelo donde se redactan las características comunes de un grupo. En este caso, la clase sería vehículo y donde especificamos las características de esta clase, que son marca, referencia, modelo, placa, color, valor. Y en base a esta clase creamos los siguientes objetos. Objeto 1, objeto 2 y objeto 3, que vendrían a ser las características de un vehículo, pero con diferentes valores o diferentes atributos. Cada objeto tiene valores propios para cada una de las características de la clase. Los objetos que existen en el mundo real pueden ser conceptuales o físicos. En este ejemplo usamos un objeto físico que es un vehículo. Tenemos la encapsulación como método. La encapsulación prácticamente nos sirve para evitar que las propiedades sean modificadas desde una clase distinta a la que pertenece dicha propiedad o atributo. Es decir, solo es visible o modificable desde la propia clase. Entonces usamos la palabra reservada, private, para nosotros instanciar una clase, para que no sea modificable desde otra clase y poder tener esta parte sin modificación. Los métodos son prácticamente acciones que implementan el comportamiento en los objetos. Algunos ejemplos de acciones son realizar cálculos, realizar una impresión, solicitar el ingreso de datos, etc. Y algunos métodos conocidos y usados son length, que nos devuelve la longitud de la cadena, el index of, carácter, que nos devuelve la posición de la primera aparición de carácter, el last index of, que nos devuelve la posición de la última aparición del carácter. Chart n devuelve el carácter que está en la posición n, y de esa manera también podemos ver más ejemplos de métodos. En las conclusiones tenemos que las clases en Java son plantillas para la creación de objetos como tal. La clase forma la base para la programación orientada a objetos en Java, la cual es una de las principales paradigmas del desarrollo de software en la actualidad. También tenemos que un objeto en Java no es ni más ni menos que lo mismo que un objeto en el mundo real. Los objetos corresponden a cosas que se muestran en el mundo real. Por ejemplo, un sistema de compra en línea podría tener objetos como el carrito de compras, el cliente y también el producto. Los métodos son subrutinas que manipulan los datos definidos por la clase y en muchos casos brindan acceso a esos datos. En la mayoría de los casos o en otras partes del programa interactúan con una clase a través de sus métodos. Eso sería todo.